participando de este curso intensivo de 70 días de entrenamiento. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a todos ellos que a la distancia nos están observando en diferentes partes del mundo? Vamos, ese aplauso puede ser mejor. Gente que va a hacer el esfuerzo a diferentes horas para estar conectados con nosotros. Les bendecimos donde quiera que se encuentren, y precisamente por eso quiero hacer un anuncio importante, y es que del próximo 25 de enero al 31 de enero vamos a tener un encuentro que hemos denominado entrenamiento profético intensivo para hijos de ministros entre los 18 y los 40 años de edad. También hay pastores aquí que nos acompañan de Costa Rica, y de igual manera las personas que nos ven fuera del país a través de las ondas de internet, y queremos invitarles a que puedan escribir al correo ministerio@pablochaves.com, Pablo con V y Chávez con S, para poder matricularse. El evento va a durar 7 días, vamos a estar aquí día y noche trabajando con esos jóvenes, algunos ya hombres, otros mujeres, pueden venir personas casadas, pero el requisito es que sean hijos de ministros, que ya estén dentro del ministerio, que ya estén desarrollando la tarea ministerial. Si usted conoce a alguien de alguna otra iglesia o quiere invitar a algún hijo de ministro a que participe, puede hacerlo. El evento lo vamos a estar dirigiendo o vamos a estar enseñando varias personas, además del apóstol Ronnie, que va a estar enseñando durante las noches a este grupo junto a todos ustedes. También va a estar invitado para esos días el salmista Luigi Castro. De igual manera, él va a estar en las noches. De igual manera, durante el seminario, durante el día, exclusivo para los que van a participar del entrenamiento, va a estar el pastor Eduardo Vargas de Oasis de Esperanza. Él es el hijo del apóstol Raúl Vargas, y nos va a estar enseñando acerca de cómo potenciar la visión de una casa. Eduardo es un joven que Dios levantó ya hace muchos años en el ministerio, pero cuando él entró a Oasis de Esperanza, la iglesia, que era una de las más grandes del país, desarrolló todavía más la visión celular, la visión de crecimiento, y creemos que él nos va a poder enseñar mucho acerca de este tema. También va a estar enseñando Esteban Solís, quien es hijo hoy del hermano pastor Hugo Solís del Centro Evangelístico de Zapote. Esteban tiene un programa de televisión que se llama Fe Urbana, y nos va a estar hablando de cómo insertar la visión ministerial de una casa en el mundo tecnológico de hoy, cómo usar las herramientas de internet, redes sociales, multimedia, para poder proyectar una imagen más clara, más contundente de lo que tiene que ver con la visión ministerial, con la visión apostólica, profética de una iglesia hacia las naciones, no solamente a nivel local, sino hacia las naciones. Y también va a estar con nosotros David Coto, que él hoy es el pastor principal de la organización Maranata en Costa Rica, que está bajo la cobertura internacional del hermano Nahum Rosario. David Coto es amigo personal mío, igual que Esteban, igual que Eduardo, y David tuvo que enfrentar una situación muy especial en su casa, y es que su padre hace unos 2 años sufrió un paro cardiorrespiratorio, y de la noche a la mañana su padre quedó, disculpe la expresión, como un vegetal, como un niño, sin poder hablar, sin poder caminar y sin poder verse por sí mismo. Y David tuvo que asumir el liderazgo de la iglesia, y gracias a Dios, en lugar de decrecer la iglesia, la congregación más bien ha aumentado. Entonces David, y hoy está a cargo de 20 congregaciones en el país, él las pastorea, les da cobertura, y David nos va a hablar de cómo un hijo o una hija de pastores, de ministros, de apóstoles, puede aprovechar las crisis que se le van a presentar en la vida para llevar su ministerio a otro nivel. Toda familia pastoral, toda familia ministerial en algún momento va a tener una crisis. A veces las crisis son financieras, a veces las crisis son a nivel ministerial, divisiones, rebeliones, de todo tipo. Pero como los hijos de la casa, los hijos de los pastores, en lugar de deprimirse, de frustrarse, como a muchos les sucede, que se resienten con la iglesia, como en lugar de enojarse contra Dios, los hijos de una casa pueden aprovechar las crisis para llevar su ministerio a otro nivel. Y bueno, y el Señor nos va a permitir hablar de muchas cosas interesantes, así que invitar a todos los pastores que están acá, que tienen hijos y que quieren involucrarlos todavía más en el ministerio, haga el esfuerzo por involucrarlos. Escríbanos al correo, repito rápidamente, ministerio@pablochaves.com, Pablo con V y Chávez con S.com, para que nos pueda
enviar su deseo de participar y luego le enviaremos un formulario y toda la información que necesita. Y otra cosa rápidamente antes de comenzar es que quiero anunciar y recordar que el próximo viernes vamos a tener una vigilia sumamente importante para toda la iglesia. Vamos a tener nuestra vigilia enfocada puntualmente a la administración profética para las familias. Dios ya a mí me dio una estrategia, el Señor puso en mi corazón desarrollar esta idea. El año pasado lo hicimos, tuvimos la iglesia completamente llena. Vamos a tener una vigilia de 9 hasta la medianoche, o sea que si usted viene al entrenamiento apostólico aquí en el Centro Mundial de Adoración, se puede quedar de 9 a 12 y vamos a tener grupos proféticos aquí arriba. Vamos a tener 3 grupos proféticos de 4 a 5 ministros que van a estar soltando palabras sobre las familias. Específicamente, si usted viene con su esposa, viene con sus hijos, usted pasa, los sentamos y todo ese grupo profético va a desatar palabras sobre usted. No lo vamos a hacer como en las cumbres, que lo tratamos de hacer rápido, sino que lo vamos a hacer con paz, con tranquilidad. Tenemos 3 horas para ministrar a todas las familias, así que cada padre, cada madre no solamente se va a llevar una palabra para su vida, sino que pueden llevarse una palabra para su matrimonio, para su familia. Pueden llevarse 2 y 3 palabras dependiendo de lo que Dios muestre por cada equipo profético. Y además va a haber otro grupo de profetas que va a estar libre moviéndose dentro del pueblo para mantener la expectativa de todos los que no estén siendo ministrados en ese momento específico. Así que si usted puede traer sus hijos, sus nietos, su esposa, hágalo, haga el esfuerzo, porque va a ser una noche especial. Yo se lo garantizo, así como lo fue el año pasado, cuando comenzamos el 2015, que Dios habló. Este año vamos a tener la misma dirección, pero vamos a hacerlo con una dinámica distinta. Así que espere que Dios lo sorprenda. ¿Cuántos decimos amén? Así que, mis amados, preparado ya con los anuncios, quiero compartirles a ustedes el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para desarrollar durante toda esta semana, que yo lo he denominado tiempos proféticos. ¿Qué tiene que ver este tema con lo que el apóstol Ronnie ha direccionado para hablar durante todo este mes? Bueno, si yo pudiera decirle en qué se relaciona, le diría que en todo, pero para ser más puntual, es determinante que dentro de la arquitectura profética, dentro del diseño de estructuras proféticas, nosotros aprendamos a determinar, a entender, a interpretar los tiempos de Dios para una nación, los tiempos de Dios para una ciudad, los tiempos de Dios para una familia y los tiempos de Dios para una persona en específico. Si usted puede tomar nota, le recomiendo que lo haga, porque no sé si se va a acordar de todo hasta el final. Y yo quiero utilizar la vida de Israel como un modelo, como un ejemplo que nos refleja vívidamente el proceso de Dios sobre una nación a través de los profetas que Él levantó durante distintas generaciones. Dios hizo que a través del tiempo se enlazaran los corazones de diferentes hombres que no se conocieron unos entre otros, que vivieron tiempos totalmente distintos, y cómo Dios logró transformar las palabras proféticas que ellos lanzaron en un gran hilo conductor que terminó con la venida del Mesías. Quiero hablarle de diferentes profetas, diferentes generaciones, distintos capítulos, y el que hoy voy a comentar es el del profeta Jeremías. Quiero hablarle en principio de este hombre como todo proceso que una nación debe de llevar a cabo. Jeremías representa todo lo que un profeta no quisiera decir y todo lo que una iglesia o un pueblo no quiere escuchar de Dios. Y así es como muchas veces toda nación es restaurada a través de la mano del Altísimo. Como usted y yo conocemos, hoy en día no hay un pueblo sobre la tierra que pueda decir que nació en perfección. Un día, a través de la vida de Abraham, Dios trató de levantar un pueblo que fuera de acuerdo a su corazón. Usted y yo lo sabemos, Israel se perdió por completo del propósito y Dios tuvo que buscar otro modelo. Ese modelo fue enviar a su Hijo para traer salvación a nuestra vida. Pero el reflejo de Israel hoy nos sigue hablando de cómo Dios puede utilizar hombres en tiempos distintos para hablarle a una nación sobre el mismo propósito. Y precisamente es a través de Jeremías que comienza todo un proceso duro, amargo, horrible, de muerte y de toda clase de desgracias que se desataron en Israel.
Y yo, dentro de las cosas que preparé para traerle a usted esta noche, encontré una enciclopedia que tuve la fortuna de comprar en Estados Unidos. Si yo pudiera garantizarle que la va a encontrar, se la recomendaría, pero para no dejarlo con las ganas no le voy a decir cómo se llama. Pero tuve la fortuna de además encontrarla en español. Y es una enciclopedia que habla de todos los libros de la Biblia de una manera muy natural, muy comprensible, y habla datos muy específicos que yo quiero que usted tenga presente con relación a todos los profetas de los cuales yo le voy a hablar durante esta semana, que en realidad van a ser 5 profetas, así como 5 días vamos a estar. Y quiero hablarle algunas cosas interesantes para ponerlo en perspectiva, porque sé que quizás algunos han oído hablar de Jeremías, pero no saben quién es, no saben qué hizo, no saben qué fue lo que profetizó, no saben en qué tiempo vivió. Y quiero leerle algunas cosas antes de comenzar a enseñar. Y como es un lenguaje sencillo, yo sé que usted lo va a entender. Con relación al libro de Jeremías, esta enciclopedia nos dice, Jeremías no solo predice el que tal vez sea el peor desastre de la historia judía, equiparable al holocausto. Vive para verlo y maldice el día en que nació. Es apenas un muchacho cuando Dios lo elige para que transmita sus mensajes a la única nación judía que queda en pie, Judá, en el actual sur de Israel. La nación judía del norte, Israel, ya no quedaba más que una página trágica en la historia. Es importante que usted entienda que en el tiempo de Jeremías ya no hay una nación como la conocimos, una gran Israel. Ya tampoco existía la división que un día se hizo a causa del pecado de Salomón, donde Dios separa 2 naciones del mismo pueblo, Israel, que preserva su nombre, y el pueblo de Judá, un pueblo donde todavía radica la ciudad de Jerusalén. Entonces es por eso que se habla de 2 pueblos, donde tampoco existía ya Israel, solo quedaba Judá en pie, porque en el pasado los asirios habían destruido la nación de Israel, quedando solamente Judá. Los invasores asirios diezmaron el país un siglo antes de la época de Jeremías. Expulsaron a los sobrevivientes y repoblaron la tierra con pioneros extranjeros. Judá está condenada al mismo destino: la invasión, la aniquilación y el exilio. Ese es el mensaje de Jeremías. Y también algo que vive lo suficiente para presenciar. Pero, al igual que la mayoría de los profetas en la Biblia, también da buenas noticias. Dios restaurará la nación y los judíos tendrán una segunda oportunidad. Jeremías es conocido como el profeta llorón popularmente. Sin embargo, Dios le asigna un nombre. Dios le dice: tú serás conocido como un muro de bronce. Y a partir de esa frase, a partir de esa denominación, el ministerio de Jeremías tiene lugar. Jeremías es llamado a confrontar su tiempo, a confrontar el pecado de su generación. Jeremías es como un muro que muchos no pueden soportar ni escalar. Jeremías se convierte en el repudio, en el odio de los reyes de su tiempo. Jeremías es metido a una cárcel, a un cepo, donde no tiene acceso a la comunicación normal con el resto de ciudadanos judíos. Todo por culpa de la profecía que tenía en su boca. Su profecía decía: vendrá el rey Nabucodonosor y el imperio de Babilonia y destruirá por completo Jerusalén. Esa palabra amarga y dura era todo lo contrario a lo que los hebreos habían predicado desde el tiempo de Moisés. Ellos se entendían a sí mismos como el pueblo escogido por Dios, como un pueblo que adoraba al único rey verdadero, al único Dios verdadero. Pero Jeremías había venido a confrontar esa falacia en la que se había convertido el pueblo de Israel. Un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo fornicario, un pueblo que se había corrompido en la adoración, un pueblo que había corrompido la ley de Jehová. Ese era Israel y ese era el profeta Jeremías. Cuando Jeremías empieza a hablarle a la nación, él era un simple muchacho.
Se cree que Jeremías tenía alrededor de 13 años cuando empieza a recibir la revelación de Dios, y el temor de Jeremías es: Dios mío, ¿cómo yo voy a hablar todas estas cosas delante de un pueblo entendido en tu verdad, delante de un pueblo que tiene reyes, que tiene sacerdotes, que tiene levitas? ¿Cómo yo, siendo un niño, un adolescente de tan solo 12 o 13 años, voy a declarar estas palabras tan amargas para el pueblo? Dios empieza a trabajar en los primeros capítulos con la vida de Jeremías para hacerle entender que él es el profeta escogido. Ser profeta no tiene que ver con una habilidad ni con un talento. Ser profeta tiene que ver con la capacidad de percibir lo que está en el corazón de Dios para revelarlo sobre la tierra. No importa si usted sea un joven o un anciano, no importa si usted sea hombre o mujer, no importa si sea judío, griego, si sea romano, costarricense, nicaragüense, colombiano. Si eres capaz de percibir ese propósito y Dios te llamó desde el vientre de tu madre como un profeta a las naciones, aunque el diablo y todos los argumentos del infierno se levanten contra ti, Jehová te hará preservar y aleluya, y te levantará en medio de los que se planteen en tu contra. Pero entonces Jeremías empieza a ebullecer o a ser revolucionado, mejor digamos, en su interior. Un joven que trata de entender lo que va a pasar. Destrucción, violaciones, robos, ruina. El templo maravilloso que él conocía sería hecho pedazos por un pueblo pagano. Y Jeremías empieza a ver todo esto y empieza a declararlo. Y vemos a Jeremías direccionar a un pueblo de tal manera, con una convicción tan clara, que aún el mismo rey, cuando recibe sus profecías, las rechaza y las quema en una hoguera. Pero Jeremías vuelve a escribir las mismas profecías y le añade más maldiciones en contra de los que no aceptan la palabra de Dios. Jeremías empieza a crecer hasta que un día, en el capítulo 29, yo quiero que usted vaya a la palabra, por favor. Él se da cuenta que el tiempo que había profetizado ya estaba viniendo sobre la nación. Nabucodonosor entra a Jerusalén con todo su ejército y destruye la nación. Empieza a saquear sus lugares comerciales, el palacio del rey, y la profanación más vil que Nabucodonosor puede hacer es llevarse los utensilios del templo, utensilios consagrados para el servicio a Dios, para llevarlos a su tesoro personal. Cuando Jeremías está observando todo este problema que se genera en Israel, se da cuenta que la nación, los hombres, las mujeres revoltosas del país empiezan a tratar de armar una guerrilla en contra de Nabucodonosor. Empieza a percibir la insatisfacción de un pueblo que dice: nosotros no somos esclavos de nadie. Un pueblo que recuerda: Dios nos sacó de Egipto y nos sacará hoy del yugo de Babilonia. El problema era que el profeta había dicho que Israel sería cautiva durante 70 años bajo el poder de Nabucodonosor. Y es por eso que hablamos de los tiempos proféticos. Cuando nosotros estamos conectados a la fuente, cuando nosotros entendemos los tiempos de Dios para nuestra nación, nosotros no peleamos contra el Cronos. La palabra Cronos es una palabra griega que significa tiempo, pero es tiempo de los hombres. Cuando tú estás en medio del Kairos de Dios, que significa tiempo, pero tiempo de Dios, tú no peleas contra el Cronos, porque el Kairos te adelanta, aleluya, y te permite gobernar el Cronos, porque cuando el Cronos te alcanza adelantado, aleluya, no hay nada que el Cronos pueda hablar en tu contra, no hay nada que pueda decir el Cronos que pueda adversar lo que tú ya conquistaste. Voy a decirlo de una manera más gráfica. Cuando usted está en el Kairos de Dios, usted se le adelanta al Cronos, y cuando el Cronos a usted lo alcanza, usted gobierna el Cronos. Diga conmigo: el Kairos de Dios siempre gobernará el Cronos de los hombres.
Si yo pudiera tratar de analizar lo que estaba pasando acá, diría que los revoltosos, los guerrilleros tenían toda la razón para armar semejante pleito contra Nabucodonosor. Ellos no querían aceptar su imposición de impuestos. Ellos no querían aceptar el poderío o la subyugación de un rey pagano hasta la médula. Ellos querían ser libres. Pero Dios había dicho 70 años de esclavitud. La gran pregunta que aquí debemos hacernos es: ¿será que siempre Dios quiere lo mismo? ¿Será que Dios no nos introduce por momentos en tiempos de esclavitud, en tiempos de dificultad, en tiempos de escasez, para trabajar con nosotros y nuestros corazones? ¿Y cuántas veces podemos estar viviendo en medio de esos 70 años de cautiverio, peleando no contra el diablo, peleando contra el mismo Dios, sin querer aceptar verdaderamente el trato del Altísimo? Cuando Jeremías se da cuenta de lo que está pasando en Israel, que está armándose este problema, él manda una carta en el capítulo 29, versículo 1, que dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Jeremías durante todo su ministerio permanece en Jerusalén, pero él envía una carta a los que fueron esclavizados por Nabucodonosor y se están armando para rebelarse en contra de Babilonia. Y la carta dice en el versículo 4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Oiga esto: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. La palabra de Jeremías es todo lo contrario a lo que usted y yo haríamos. Jeremías, en lugar de promover la revuelta, la rebelión, Jeremías dice: manténganse en paz, oren por Babilonia, oren por Nabucodonosor, levanten casa, denle esposos y esposas a sus hijos e hijas, porque ustedes estarán en ese lugar. ¿Cuánto tiempo? 70 años ustedes van a estar en ese lugar de esclavitud. Aquel mensaje no es un mensaje de ánimo, no es un mensaje de esperanza, no es el mensaje profético al que usted y yo estamos acostumbrados a oír. Jeremías les tira todas las expectativas por la borda a estos hebreos. Humanamente hablando, los hace renunciar a sí mismos, a su deseo de libertad, a su deseo por verse fuera del yugo de Babilonia. Dios los ha abandonado. Y esa palabra abandonado empieza a retumbar en los oídos de toda la nación. Y Dios le empieza a dar una orden a través de Jeremías específica a los diferentes grupos sociales de la nación. Y en el versículo 8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Versículo 10: porque así ha dicho Jehová, oiga esto, cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuánto? Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Qué palabra tan contradictoria, pero tan verdadera. Jeremías nos enseña una cátedra sobre los tiempos proféticos. No todo tiempo es para pelear, no todo tiempo es para luchar por la libertad. Hay tiempos donde Dios nos sumerge en oscuridad para ahí hablarnos, pero Él no nos promete desesperanza. Él no nos promete desgracia, Él no nos promete ruina perpetua, porque Él le anuncia a los hebreos: un día, cuando se cumpla mi tiempo sobre la nación, yo voy a volver con todo mi poder y voy a visitar cada uno de sus corazones. Y ya sea que ustedes estén con vida o sean sus hijos y sus nietos, yo a ellos, aleluya, les haré llegar mi palabra hasta sus corazones. Los sacaré del yugo de Babilonia y los prosperaré, haciéndolos volver a la tierra que un día su enemigo creyó que les había quitado. Entonces, como una iglesia profética, como una iglesia entendida en los tiempos, tenemos que educar a nuestras generaciones, educar a nuestros hijos, que no todos los tiempos son los mismos tiempos. Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios de temporadas, Dios es un Dios de estaciones, pero en toda estación y toda temporada Dios se moverá a nuestro favor. Porque Jeremías nos enseña que si en medio de la cautividad, en medio del poder de Babilonia, los hebreos se metían en el kairos de Dios, ellos serían prosperados levantando casas, sus hogares serían prosperados dándole esposos y esposas a sus hijos e hijas. Ellos serían bendecidos aún en medio de la oscuridad del yugo babilónico. Entonces yo no le estoy hablando de un evangelio de miseria, no le estoy hablando de un evangelio de pobreza, de derrota. Le estoy hablando de un evangelio que entiende los tiempos proféticos de Dios y se inserta en ellos. ¿Cuál es el problema de aquellos que se atrevían a enfrentar a Nabucodonosor? ¿Cuál era la amenaza que Jeremías empezó a proclamar en contra de los que no se ajustaban a los tiempos de Dios? Versículo 16. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad, hablando de Jerusalén, de vuestros hermanos que no partieron con vosotros al cautiverio. Qué interesante es. Ahora no solamente tenemos un pueblo diezmado, tenemos dos tipos de pueblo. Un pueblo que se fue cautivo con Nabucodonosor a Babilonia, y otro tipo de pueblo que se quedó en Jerusalén. Jeremías tiene una palabra para los cautivos. Les dijo: no armen revueltas, no hagan problemas en Babilonia, construyan casas, oren por el reino de Babilonia, denle esposos y esposas a sus hijos, siembren huertos. Pero ahora Jeremías le habla a ese otro tipo de pueblo, al pueblo tosudo, al pueblo cabezón, al pueblo que no quiso ir en pos de los tiempos proféticos de Dios, y les hace una advertencia. Y aún al mismo rey de Israel les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo os envío contra ellos espada, hambre y peste, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Versículo 19 dice: porque por cuanto no escucharon mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde el principio y sin cesar, no habéis escuchado, dice Jehová. Escuchad pues palabra de Jehová, vosotros todos los deportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Cuando Dios mueve sus tiempos sobre una nación, se generan dos tipos de pueblo.
Dos tipos de pueblo que tienen el mismo ADN, que tienen la misma raíz en su sangre, que escucharon los mismos mensajes, que fueron a la misma iglesia, que se congregaron con el mismo pastor, pero se dividen al entender y llevar a cabo los tiempos proféticos de Dios. Jeremías le habla a los deportados y les dice: aunque muchos crean que en ustedes no hay esperanza, en ustedes está la verdadera esperanza de Dios. No sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir, aunque parezca raro. Jeremías vuelve a ver a los que van como esclavos, a los que van con cadenas, a los que van oprimidos, y les dice: ustedes son la esperanza de Dios. Pero a los que se creyeron libres, a los que se quisieron rebelar, les dice: a ustedes les va a caer la maldición. Tenemos dos personas que entienden los tiempos de Dios de una manera totalmente distinta. Personas que se someten a los procesos que Dios lleva a cabo, y personas que aún en medio de los procesos se rebelan contra Dios. Jeremías es un muro de bronce que empieza a limpiar la nación de ese residuo de corazones que, a pesar de haber crecido en la cultura hebrea, no son verdaderos hijos del Dios Altísimo. Y empieza un proceso donde muchos que parecen sin esperanza son los que tienen la alternativa de Dios, porque luego yo hablaré el día de mañana y el día siguiente de los dos profetas que vendrán después: Ezequiel y Daniel. Dos que iban dentro de los deportados hacia Babilonia. ¿Qué me dice este mensaje a mí hoy, esta noche? A unos minutos de cerrar esta enseñanza, Dios, en medio de los procesos que ejecuta sobre una nación, escoge casi siempre a lo vil y lo menospreciado del mundo, porque con ellos Él terminará avergonzando a los sabios. Los profetas que vinieron después de Jeremías, los que tomaron su palabra, los que siguieron su camino, los que enderezaron su senda, no fueron aquellos que se quedaron peleando contra el enemigo pagano. Fueron aquellos que tomaron la palabra profética y se dejaron llevar por las manos del Dios Altísimo, aún en medio de un valle de oscuridad y de muerte, al lugar seguro que Dios había planificado para ellos. Hablar de esto me emociona, porque puedo percibir cómo Dios trabaja con nuestra nación y con nuestro continente. Generaciones proféticas que Dios va enlazando. En el pasado Dios levantó en América Latina una generación de predicadores, una generación de ministros, donde su mensaje fue amargo, fue duro de escuchar para muchos, donde se les escuchaba hablar más que nada de la segunda venida de Cristo, con amenazas del infierno, con arrepentimiento de pecados. Y me gozo por ese mensaje. ¿Cuántos se gozan por ese mensaje también? Pero fue el mensaje que una generación necesitó escuchar. La pregunta es: ¿cuál es el mensaje que Dios hoy está trayendo sobre la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que Dios necesita que proclamemos? Mi pregunta sería: ¿será que Dios necesita que nos pasemos hablando de los 70 años de cautiverio toda la vida? ¿Será que Dios necesita voces proféticas que se la pasen hablando de argumentos legalistas que un día nacieron de una raíz pura que fue la santidad? Pero por vivir en un tiempo pasado, proféticamente hablando, se convirtió en el cimiento, en el caldo de cultivo para una doctrina que arruinó la vida de una generación. Un mensaje que fue saludable, que todos debimos escuchar: consagración, santidad, buscar a Dios, ayuno, oración. Se empezó a convertir en un mensaje tan apasionado y tan tergiversado que hoy muchos señalan pecado no cortarse el pelo para las mujeres, no pintarse, no usar falda, los hombres no jugar fútbol, no hacer esto, no hacer lo otro. Y convertimos el evangelio, en lugar de hacer un mensaje de libertad, lo convertimos en un mensaje de esclavitud, porque no entendimos que el tiempo de Jeremías ya había pasado.
Porque algunos no comprendieron que Jeremías tenía un mensaje para confrontar a una generación, pero no entendieron lo que mañana le voy a enseñar, que fue a través de la vida de Ezequiel. Porque si a un hombre como Jeremías Dios le llamó muro de bronce, a Ezequiel Dios le llamó frente de diamante. Eso significa que mientras que un hombre tuvo que traer un mensaje amargo y duro, Dios preparó a una nueva generación que ya no estaría confrontando, que ya no estaría discutiendo, sino que ahora rompería y abriría brecha hasta que el espacio fuera abierto para que una generación que venía detrás de él fuera. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de Jeremías y nos preguntamos por qué Dios ya no tiene profetas como Jeremías, por qué ya no volvemos a escuchar mensajes como los de Jeremías, yo me gozo, pero también me entristezco, porque puedo ver el deseo de un pueblo que anhela volver a escuchar esos mensajes de confrontación. Pero también me entristezco porque veo gente que más que un mensaje saludable no se ha dado cuenta que Dios ya cambió la página. Y así como levantó a un Jeremías dentro de Babilonia, dentro de Jerusalén, así como levantó a un Jeremías que habló de ruina, habló de muerte, habló de destrucción, también levantó un profeta como Ezequiel, que durante 35 capítulos repitió las mismas palabras de Jeremías. Habló de las mismas cosas, habló de la misma destrucción, pero ya Jeremías no estaba en Jerusalén. El primer capítulo de Ezequiel, dice que él iba con los deportados hacia Babilonia y junto al río Quebar Dios le abrió los cielos. ¿Sabe lo que eso significa? Que hubo una generación como la de Jeremías que tuvo que escuchar a Dios desde el hoyo, que tuvo que escuchar a Dios desde la cárcel, que tuvo que aguantar persecución, que tuvo que aguantar multitud de cosas en su contra. Pero Dios levantó una segunda generación que ya no le tocó escuchar a Dios desde la cárcel, que ahora Dios le estaba abriendo los cielos. Diga conmigo, los tiempos cambian. Diga conmigo, los tiempos son mudados por la mano de Dios. Diga conmigo, y yo necesito entender esos tiempos para insertarme en ellos y cumplir el propósito. Ezequiel durante 35 capítulos, y no me voy a adelantar nada mucho, solo quiero dejarle ideas claras. Durante 35 capítulos repitió el mensaje de Jeremías una y otra y otra y otra vez. Hermano, 35 capítulos, ¿sabe cuántos son? Son muchos capítulos. Y yo no sé cómo rayos ese hombre no se aburría de repetir y repetir la misma palabra profética que Jeremías había dicho. Pero ahora era peor, porque Jeremías había hablado de todo esto sin que viniera el cautiverio. Pero ahora el pobre Ezequiel tenía que repetir las mismas palabras dentro del cautiverio. Usted se imagina la sensación que pudieron haber tenido sus compañeros de cárcel, de cautividad, atados de manos, de pies, con un soldado que le daba látigos en la espalda y el bendito profeta de último en la fila gritando: vienen cosas peores. Diga conmigo, 35 capítulos. Son muchos capítulos. Pero Dios un día transicionó a Ezequiel, cuando en el capítulo 37 Dios lo lleva y lo posiciona delante de un valle de huesos secos. Y Dios le muestra lo que ha profetizado durante 35 capítulos. Y le dice: Ezequiel, lo que has dicho se cumplió. Pero ahora yo te pregunto: ¿levantaré yo este valle de huesos secos o se quedarán muertos para siempre? Y entonces el profeta contesta: Señor, solo tú lo sabes.
La respuesta de Ezequiel parece de un ignorante, pero realmente este profeta de una segunda generación es más inteligente de lo que usted se imagina, porque él está siendo confrontado frente a una realidad que ha profetizado y una nueva realidad que debe profetizar. Viene de estar declarando lo que Dios le ha mostrado, viene de profetizar lo que habló Jeremías. En otras palabras, no hay fallo en su doctrina, no hay fallo en su mensaje, no hay fallo en su profecía, pero de repente Dios le convulsiona la cabeza, lo revoluciona en su espíritu y le dice: Ezequiel, esto es todo. Y es entonces que Dios le abre las ventanas de los cielos y le dice: háblale a los cuatro vientos de la tierra que soplen aliento de vida sobre este pueblo que está en desgracia, sobre este pueblo que está en cautividad, sobre este pueblo que está en desesperanza absoluta. Y de repente aquel hombre que había profetizado lo mismo que Jeremías empieza a cambiar su mensaje desde el capítulo 36, 37 y todos los demás en adelante, que mañana hablaré de ellos. Diga conmigo: tiempos proféticos. Diga conmigo: yo necesito conocer los tiempos proféticos para insertarme en ellos y cumplir el propósito. Quiero leerle algunas ideas que están aquí en esta enciclopedia que yo encontré. Rápidamente quiero leérsela. Me pareció interesante lo que dice. Vea lo que dice. Eso debió de darle a los judíos un indicio de lo que les esperaba. En castigo por su persistente idolatría, y tal como lo habían predicho varios profetas, Dios borró a Israel, la nación judía del norte del mapa mundial. Esto sucedió en 722 antes de Cristo, alrededor de un siglo antes de que Jeremías iniciara su ministerio. Los asirios del actual Irak arrasaron las ciudades israelitas y expulsaron a la mayoría de los judíos sobrevivientes. ¿Cómo puedo perdonarte?, pregunta Dios al pueblo judío, y se sirve de otra descripción visual explícita. Alimenté a mi pueblo hasta que estuvo satisfecho, pero su manera de darme las gracias fue cometer adulterio y hacer fila en los prostíbulos. Jeremías 5:7. Dios no perdona a quienes se niegan a admitir su culpa, por lo que dice a su profeta: no ores más por este pueblo, porque no te escucharé. Diga conmigo: los tiempos proféticos nos llevan a entender que hay tiempos para orar. Diga conmigo: pero también hay tiempos para profetizar. Durante muchas generaciones le hemos recetado a la iglesia que todo se resuelve con oración, y eso es cierto. Pero ¿cuántas veces nosotros permanecemos orando, detenidos en cosas que Dios no nos va a dar? Nos permanecemos orando y clamando por personas a nuestro alrededor que Dios no tiene para nuestra vida. Gente que queda atada en el tiempo porque no conoce los tiempos proféticos de Dios para su vida, para su familia y para su nación. Si algo que yo quisiera dejarle a usted al final de esta primera clase, sé que las próximas clases serán más motivadoras, más alentadoras por la palabra que cada profeta dio. Pero si yo pudiera dejarle a usted algo en su corazón al finalizar esta clase, es que usted pueda comprender que cuando Dios llamó a un profeta como Jeremías para comenzar un proceso de restauración, lo tuvo que enseñar a negarse a sí mismo. Lo tuvo que enseñar a comprender los tiempos de Dios
y vivir la amargura de lo que eso representa, vivir adelantado a su propio tiempo. Si hoy queremos ver profetas, si hoy queremos ver gente profética en las iglesias, primero tenemos que ver gente dispuesta a ser llevada al altar de la renuncia, al altar de la entrega, al altar donde todo tiene que ser puesto, donde no te queda un solo centavo, donde no te queda ningún sueño, donde no te queda ninguna esperanza más la que Dios te puede dar. Eso es lo que necesitamos para ver verdaderamente una revolución profética, una reforma genuina del Espíritu en el corazón de la iglesia. Porque hoy tenemos mucha gente engañada creyendo que la cultura profética es hablar en positivo, es hablar lo que está en nuestros corazones, y es todo lo contrario. Es dejarse por completo en las manos del alfarero. Y así como Jeremías dijo: Jerusalén, Israel, Judá, ustedes son como esa arcilla que está en las manos de Dios, tratando de ser moldeada para convertirla en una vasija, pero el alfarero no ha podido con ustedes y ahora tiene que quebrarlos. Estar dispuestos a escuchar ese mensaje y que no se nos retiñan los oídos, que no se nos compunja el espíritu, significa que estamos preparados verdaderamente para entrar en lo profético. Pero sentirnos incómodos por ese mensaje que nos lleva al arrepentimiento, que nos marca la senda antigua, que nos hace volver nuestra mirada a los principios genuinos de la Escritura y que nos hace regresar a lo que siempre ha estado ahí: la oración, el ayuno, la adoración, congregarse, buscar a Dios, ofrendar, diezmar, volver a los rudimentos que nos van a abrir las ventanas del cielo. ¿Cuántos decimos amén? Pero hay algo tremendo que encontré cuando se refiere específicamente a los tiempos de cumplimiento de la palabra. Y dice así: todos los profetas de la Biblia que predijeron la fatalidad de la nación judía, incluido Jeremías, le aseguraron al pueblo que Dios le daría una segunda oportunidad. Yo celebraría eso. Dios salvaría un remanente, yo celebraría eso. Y los traería de regreso a su hogar, yo celebraría eso. Para que reconstruyeran Israel. Usted y yo no hemos sido llamados para reconstruir ninguna nación, aleluya, pero hemos sido llamados para edificar el reino de los cielos en la tierra. El mensaje del Señor, el mensaje de nuestro Dios, no es un mensaje destructivo por naturaleza, como hoy la sociedad nos quiere hacer creer. Un Dios que castiga, un Dios que reprende, un Dios que no ama al homosexual, a la lesbiana, al adúltero, al fornicario. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que ama por encima de todas las cosas, pero por el mismo amor y la misma justicia que radican en Él, le es imposible aceptar el pecado como una ofrenda. Le es imposible convivir, cohabitar con el pecado, porque Dios solo tiene un camino para un pueblo que se arrepiente. Y es la restauración de sus ruinas, la reconstrucción de sus ciudades. Y sigue diciendo este texto: Dios le promete al pueblo judío, y abre comillas, después de que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados. Jeremías 25:12. ¿Sabe lo que eso significa? Que Dios no solamente va a visitar a aquellos que se habían perdido, sino que Dios nos va a vengar de cada uno de nuestros enemigos. Un pueblo que vive en el Kairos, un pueblo que se sumerge en el Kairos, un pueblo que se refugia en el Kairos, no es un pueblo miedoso, no es un pueblo timorato, es un pueblo que encuentra su fortaleza en la palabra revelada del Dios Altísimo. Es un pueblo militante en las profecías, es un pueblo que no se da por vencido, es un pueblo que tiene la fe por bandera, es un pueblo que cree hasta el último que Dios cumplirá lo que ha prometido. De hecho, dice el texto, el cautiverio dura solo 50 años después de la caída de Jerusalén. ¿Sabe qué significa eso? Que nuestro Dios es más misericordioso de lo que usted se imagina.
Él dijo 70 años y duró 50. ¿Qué le parece? Yo celebraría eso. Porque eso me dice que si Dios lo hizo con el pueblo hebreo, aleluya, tus 70 años destinados para cautividad se están acortando esta noche proféticamente. La visión y la revelación del Espíritu cae sobre tu vida y se te acortan los tiempos de oscuridad. Pero vea lo que dice la palabra. Perdón, la palabra no, el texto. Los persas derrotaron a Babilonia en el año 538 antes de Cristo. ¿Y qué hacen? Liberan a los judíos. Vamos a hablar de eso en una par de clases más adelante. Pero oiga esto, y a otros prisioneros políticos. No obstante, el cautiverio completo dura casi 70 años. Si se cuenta, oiga esto, a partir del año 605 antes de Cristo, cuando Babilonia invade Judá por primera vez y toma prisioneros al profeta Daniel entre ellos. Asimismo, se quedan sin templo durante 70 años exactamente, desde su destrucción en 586 antes de Cristo hasta su reconstrucción y dedicación en el año 516 antes de Cristo. Todo este texto se lo estoy diciendo para contextualizarlo, en que humanamente el proceso duró menos de lo que duró espiritualmente. Levante su manito para que me entienda tan rápido como ya me está entendiendo. Diga conmigo, hay dos procesos: el proceso del Cronos. Diga conmigo, y el proceso del Kairos. Dígalo de nuevo, hay dos procesos sobre mi vida: el proceso del Cronos y el proceso del Kairos. Jeremías sabía que Israel enfrentaría el Cronos, pero ¿cómo usted enfrenta el Cronos? Con el Kairos. Hay gente que se la pasa enfrentando el Cronos todo el tiempo. Cristianos en la iglesia que toda la vida se la pasan resolviendo sus propios problemas. Que se pelearon con el marido, que se pelearon con los hijos, que tienen este problema en la espalda, que tienen el problema en la coyuntura, que tienen el problema en el codo, que no esto, que no lo otro, que el problema aquí, que el problema allá. Muchos cristianos todo el tiempo enfrentando el Cronos. Pero hay otro tipo de creyentes que en medio de la prueba y en medio del Cronos, aleluya, están alabando al Rey de Gloria por todo lo que están pasando. Hay otro tipo de creyentes que aún en medio de la adversidad, en medio de la rebelión, en medio de la crisis financiera, saben y tienen la convicción de que los 70 años de cautiverio van a llegar a su final. Y es entonces que entendemos que Dios se separa de un pueblo durante 70 años. ¿Para qué? Para que vuelvan a entender la importancia, la trascendencia de su presencia en medio de ellos. Si algo hicieron los hebreos cuando volvieron a Israel, dentro de lo más importante fue restaurar las ruinas del templo, porque se habían vuelto dependientes de la presencia de Dios. Y cuando dejaron de tener esa presencia, esa sustancia, esa vitalidad, se dieron cuenta que sus fuerzas estaban más débiles. Se dieron cuenta que sus huesos ya no eran tan firmes. Se dieron cuenta que sus músculos ya no se movían tan rápido. Y cuando pasaban los años y los años y los años, se levantaron hombres como Daniel, que no podían hacer nada si no era primero orándole al Dios del cielo. Se levantaron hombres como Zorobabel, dispuestos a enfrentar a los persas y dispuestos a enfrentar al mayor poder económico de la tierra, para restaurar, aleluya, lo que un día había quedado en ruinas. Porque ellos sabían que si el templo era construido, si la presencia de Dios volvía a ellos, serían restaurados y la palabra de Dios se cumpliría. Así que yo quiero orar por usted, porque el tiempo ha avanzado y quiero darle a usted unos segundos de receso. Quiero pedirle que usted cierre sus ojos ahí donde usted está y se prepare para mañana también, aunque el apóstol Ronnie va a venir ahora con otro mensaje. Pero que al comenzar este seminario usted pueda entender que Dios lo va a llevar a usted en un proceso durante estos 70 días, donde Dios ha marcado un kairos para esta iglesia, para esta misión apostólica, donde muchos van a entrar bajo el río, se van a sumergir en él y van a nadar como peces. Pero habrán otros que, aunque saben que el tiempo es,
no entrarán en el río. Si yo pudiera ver a largo plazo el proceso que viene sobre nuestra nación, no podría decirle que humanamente tendremos respuestas. No podría tener la expectativa de que un gobierno o pensadores o políticos o economistas o educadores nos van a dar la solución a las situaciones que atraviesa este país y muchos otros de América Latina que nos están mirando. Pero sí le puedo decir que nuestras naciones siguen estando en el hueco de la mano de nuestro Dios. Y que aún en medio de la cautividad de un pueblo, aún en medio del yugo de Babilonia oprimiendo y persiguiendo al pueblo de Dios, nosotros nos multiplicaremos, nosotros seremos prosperados si entramos en el Kairos. Y cuando venga el día, aleluya, de nuestra restauración, nuestros brazos estarán firmes, nuestras armas estarán en las manos, listos para derrotar a nuestro enemigo y tomar, reconquistar la tierra que nos pertenece como herencia. Esa palabra hoy es sobre tu vida. Esa convicción debe crecer en tu corazón. Esta palabra profética se hace sangre en tu sangre, se hace sustancia en tus huesos, porque durante todo este año y durante todo este proceso tú no te saldrás del Kairos. Tú no enfrentarás el Cronos con tus herramientas de hombre o de mujer humano, sino que vas a entrar bajo guerra violenta a través del Kairos de Dios. Que el río de Dios corra sobre nosotros. Que la potencia del Espíritu sea esparcida en medio de los que estamos acá. Que brille la luz del Señor en nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor.